Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y los acompaño hoy desde la Clínica de Radioterapia Siglo XXI, apoyando al grupo Sonidos de Valor. Y hoy quiero hablar de un tema que realmente no se aborda muchísimo y es la conspiración del silencio. Cabe aclarar que este es un tema que por lo general se da cuando tenemos una enfermedad o un diagnóstico ya avanzado y muchas veces en una parte de terminalidad. Pero para poder entender qué es la conspiración del silencio, necesitamos primero definirlo. Y básicamente la conspiración del silencio viene a ser ese acuerdo implícito o explícito que se da por parte de la familia, los amigos e inclusive los profesionales de la salud. ¿Por qué se dice que es un acuerdo implícito o explícito? Porque muchas veces si nos reunimos con los familiares o el grupo de amigos toman el acuerdo de no decir nada al enfermo y otras veces se da de una manera muy natural, por decirlo de alguna forma, y de pronto simple y sencillamente nos quedamos callados y no decimos nada. ¿Cuál es el fin o el objetivo que tiene este acuerdo? Básicamente de alterar o distorsionar la información que se le brinda al paciente o al enfermo, y el objetivo es ocultarle el diagnóstico, el pronóstico o inclusive la gravedad de su enfermedad. Entendiendo la conspiración, ¿verdad?, como ese acto que muchas veces las personas hacen desde una buena voluntad. ¿Por qué? Porque no queremos exponer al enfermo a información que consideramos no va a poder procesar de una manera adecuada. Hay tipos de conspiración. Básicamente la podríamos definir en una conspiración parcial o en una conspiración total. La conspiración parcial es básicamente cuando el enfermo conoce su diagnóstico, pero no conoce su pronóstico. Por ejemplo, nos hablan de que tengo un tumorcito, o tengo una pelotita, o tengo un abultamiento, pero no nos dicen específicamente qué es lo que ellos tienen a pesar de que tienen el conocimiento. Tratan de minimizar o evadir o quitarle fuerza al diagnóstico como tal, evadiendo la palabra cáncer. Y la conspiración total es básicamente cuando el enfermo o el paciente no sabe absolutamente nada, no sabe ni su diagnóstico ni su pronóstico. Entonces es cuando nos encontramos un tipo de pacientes que de pronto, vamos a poner como ejemplo un cáncer gástrico, y nos encontramos a este tipo de pacientes que nos dicen: es que yo tengo un dolor a nivel abdominal, o siempre estoy con gastritis, o vieras que me salió una pelotita aquí y es cada vez que yo tomo café que siento un malestar, porque el paciente no tiene conocimiento de su diagnóstico, no sabe que tiene cáncer, no sabe que hay una enfermedad ni en qué estadio está. También la conspiración del silencio se va a dar de acuerdo a la causalidad que la origina. Entonces, tenemos por causas adaptativas y desadaptativas. La causa adaptativa puede ser este momento donde el paciente no quiere hablar de lo que sucede, lo niega, entra en este estado de negación que es esperable e inclusive podemos decir normal ante la información que recibimos o el diagnóstico que recibimos. Evita hacer referencia a los temas asociados a la enfermedad y básicamente parece que el paciente no quiere saber. Lo que tiene como base esta negación o esta resistencia a la información básicamente es que el enfermo, nuestro paciente, necesita procesar, necesita saber y asimilar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que me están diciendo, ¿verdad? Muchas veces, desde esta causa adaptativa, el paciente intuye qué es lo que le está pasando, intuye que hay un diagnóstico y hace preguntas indirectas o preguntas que lanzamos al aire, ¿verdad?, para ver si mi entorno hace referencia o manifiesta algo
de la información que tiene, pero no necesariamente se dan todos los casos. Tenemos la causa desadaptativa. Esta básicamente es donde el enfermo o nuestro paciente pregunta y quiere saber la información de su diagnóstico, pero no se le quiere decir. Y muchas veces no es solo la familia la que no quiere hablar de su diagnóstico, sino muchas veces caemos en el error de que los profesionales de salud también entran en esta conspiración y evitan decirle al enfermo cuál es su diagnóstico, su pronóstico e inclusive cómo está la gravedad o el estadio en la que se encuentra. ¿Cuál es la justificación que muchas veces se le da a esta causa desadaptativa? Pues básicamente que queremos proteger a nuestro ser querido, no queremos llenarlo de angustia o no queremos darle esa mala noticia porque no sabemos cómo va a reaccionar. Y eso le pasa a la familia porque desde esa protección o desde ese anhelo de proteger al ser querido, entonces ponemos un montón de barreras donde consideramos que no va a poderle hacer frente a este balde de agua helada básicamente que le cae encima. Y desde la parte de profesionales de la salud, muchas veces también lo hacemos porque no tenemos las estrategias para contener en ese momento al paciente. Tenemos que tener claro que a veces el proteger al enfermo no solo implica lo que yo no le quiero decir, también de una manera muy directa y algunas veces indirecta, me estoy autoprotegiendo, porque yo no sé cómo abordar el tema. Entonces, trato de proteger al enfermo, pero me estoy protegiendo a mí misma. En cuanto a la información que se da en los diferentes casos, va a ir variando. Y hemos visto que a lo largo del conocimiento de un diagnóstico, inicialmente, tanto los pacientes como los familiares o cuidadores consideramos que tienen un buen nivel de información y básicamente tienen la misma información el paciente y sus familiares. Pero conforme va avanzando la enfermedad, empezamos a ver que las familias tienen mayor información y los pacientes casi no tienen, ¿verdad? Es curioso porque de pronto decimos, bueno, pero el paciente va a las citas con el oncólogo y entra con sus familiares. ¿Y por qué desconoce esta información? Muchas veces porque los mismos familiares informan o hacen gestos, ¿verdad? No diga nada, sabe poquito y hacemos un montón de gestos y de señales para que el médico tratante utilice muchas veces palabras donde el enfermo sienta que su enfermedad no es tan grave o que no ha avanzado tanto y por eso los familiares en algún momento o salen con el médico tratante o buscan un espacio donde les pueda brindar mayor información y desde luego el enfermo tiene ese desconocimiento. La conspiración del silencio tiene causas. Entre las causas y la principal de ellas es evitar el sufrimiento. ¿El sufrimiento de quién? Claro, del enfermo, porque de pronto yo empiezo a protegerlo. Básicamente es esta expresión que escuchamos muchas veces como que queremos meter al ser querido en una burbuja, ¿verdad? Para evitar que el dolor o el sufrimiento de la información que le están dando le vaya a afectar emocionalmente. Pero claro que nos va a afectar no solo al paciente, sino a la familia y todas las personas que están en el entorno. Otra de las causas es que los familiares, los amigos o los profesionales en salud consideran que es innecesario brindar la información al enfermo para protegerle del impacto emocional que puede generar la información. Y aquí es donde vienen estas frases que de pronto escuchamos muchísimo y es que papá no aguantaría eso. Si yo le digo a mamá que ella tiene un cáncer terminal, se muere, ¿verdad? Y empezamos a tomar decisiones de acuerdo a las emociones que podrían tener los enfermos cuando se le brinda la información. Otra de las causas es la autoprotección, como les decía, tanto del personal de salud como los familiares que intentan a veces dar esta información. Y es que hay una dificultad en el manejo de la información y el enfrentamiento a las reacciones emocionales que tiene el paciente y que tiene la familia. ¿Qué hago yo si papá me empieza a preguntar un montón de cosas que yo no sé?
Es más, no tengo yo la fuerza para soportar esta información y cómo le voy a dar yo apoyo a mi mamá. Y empiezan este montón de emociones que nosotros mismos estamos experimentando a hacer una distorsión en nuestros pensamientos, y entonces es lo que hace que nosotros evitemos que la información le llegue directamente al enfermo. Inclusive, una de las causas que creo que también dejamos no solo desde la conspiración del silencio es la dificultad que existe para discutir temas asociados a la muerte, ¿verdad? El final de la vida es algo que lo vemos tan lejano que inclusive ante un diagnóstico evitamos hablar de la muerte. Está asociado a temas tabúes que nuestra sociedad no logra establecer información de acuerdo al final de la vida, a una etapa de terminalidad o a la muerte, porque lo hacemos muy evitativo. Entonces resulta que tenemos un enfermo en casa y de pronto nos habla cuando yo fallezca o yo creo que a mí se me está acercando ya el momento. ¿Y qué es lo que hace el entorno? No, no, papá, ay, no diga eso, usted está bien, no, ni me diga, no, cambiemos de tema, ¿verdad? Empezamos a hacer a un lado esta información tan importante que es la muerte o en un avance de la enfermedad, en una etapa terminal donde es necesaria. Entonces, para no abordar estos temas, porque no sabemos muchas veces cómo abordarlos, lo dejamos de lado. Otra de las causas es que consideramos que cuando nosotros le decimos la verdad al paciente de la enfermedad o de la condición y gravedad que tiene su enfermedad, esto va a acelerar su muerte, ¿verdad? Y va a generar un estado depresivo, o el paciente va a perder la esperanza y por eso lo evitamos. La verdad nunca va a ser un factor que acelere la evolución de la enfermedad como tal, pero consideramos, y eso es un mito que hemos venido instaurándonos a nosotros mismos, si yo le digo lo que tiene o si yo le digo muerte, él o ella se me va a ir antes de tiempo. Entonces por eso omitimos esas verdades, porque si la paciente o el paciente fallece, yo siento que es mi culpa. Si yo no le hubiera dicho nada a mamá, ella estaría ahí tranquilita y se va en paz. Pero como yo le dije lo que tenía, ella empezó a sufrir y a partir de ese sufrimiento fue que ella falleció. Y tenemos que entender que no es por el sufrimiento, realmente es la enfermedad y la evolución como tal que hace que el paciente fallezca. Y algo de las causas que también podemos ver es creer que los pacientes realmente no quieren conocer su condición o su estadio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dicen los familiares? No, yo lo veo muy grave. Y él dice que quiere saber, pero en el fondo yo sé que él no quiere, ¿verdad? Y aunque me dice que quiere, yo sé que no, que él no lo quiere, que él no quiere saber. Entonces empezamos desde nuestras creencias a trasladarla a lo que consideramos que es lo que quiere el paciente o el enfermo en este caso, ¿verdad? Como hay causas, también van a haber consecuencias y las consecuencias las podemos dividir en dos áreas. Las consecuencias a nivel de paciente y a nivel familiar. Las consecuencias a nivel familiar se vienen a dar mucho desde la parte de comunicación. Entonces, una de las consecuencias es el bloqueo que existe dentro de los mismos miembros de la familia. Vamos a pensar que es una familia, no sé, de 5 hijos. Y de pronto 3 están de acuerdo en mantener conspiración del silencio y 2 de los hijos pues quieren hablar con toda claridad y veracidad de la condición que tiene el enfermo. Entonces aquí empieza a generarse un conflicto porque habrán unos que están apoyando a brindar la información y otros que no. Y entonces empiezan a hacer alianzas. Entonces resulta que yo llegué a ver a mi papá y por allá está mi hermana, que es la que apoya la conspiración del silencio, haciéndome señas, pendiente de qué le voy a decir, inclusive de qué palabras voy a utilizar, y cuando estoy tal vez hablando con el enfermo y considera a la otra persona que voy a decir algo inadecuado, interrumpe, ¿verdad? Entonces se vuelve muy tenso el ambiente familiar porque se está hiperalerta de qué va a decir cada persona y cómo empezamos a tratar de manejar la información que se va a brindar. También otra de las consecuencias es que se altera el afrontamiento de la muerte
la calidad de vida que tenemos en los últimos días y el duelo posterior al fallecimiento. Cuando hablamos de alteración en el afrontamiento, cuando hablamos de una enfermedad terminal, hablamos de que los familiares, amigos y el entorno realizan un duelo anticipado. El duelo anticipado es este momento donde realmente yo veo la gravedad y el deterioro físico, ¿verdad?, que tiene el enfermo, y básicamente es lo que decimos, me voy preparando para lo que va a suceder. Y es el momento donde llega el fallecimiento y tal vez yo no sé cómo afrontar ni la enfermedad, menos la muerte, y posterior al fallecimiento, cómo hago este duelo. Y ahí es donde muchas veces no elaboramos este duelo de manera adecuada y se convierte en un duelo patológico. Otra de las consecuencias es el desgaste emocional que existe a nivel familiar. ¿Por qué? Porque de pronto estamos con el enfermo y nuestras emociones tienen que estar básicamente neutro, ¿verdad? Yo no puedo expresar la tristeza, el dolor, la angustia, la preocupación, la ansiedad que me provoca toda esta situación o todo lo que conlleva a una enfermedad. Entonces, hay un desgaste emocional porque yo tengo que buscar espacios o personas con las cuales yo me puedo desahogar, porque cuando yo estoy en casa no puedo hablar de estos temas. ¿Y qué pasa si yo soy la cuidadora principal? ¿Con quién abordo yo estos temas? Si estoy la mayoría del tiempo cuidando al enfermo. Entonces, el desgaste no solo se viene a hacer desde una parte física como cuidador, sino también desde esta parte emocional. Y existe una alteración en la toma de decisiones. ¿En qué sentido? De pronto, vamos a volver al ejemplo de la familia de los 5 hijos, y entonces, ¿quién toma las decisiones de qué se va a hacer? ¿Verdad? ¿Cuál tratamiento vamos a implementar? ¿A qué médico vamos a llevar al enfermo? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Empieza inclusive a cambiar el rol dentro de la familia. Vemos que de pronto, no sé, mis hijos salían a trabajar todos y ahora veo que 1 o 2 de mis hijos siempre están en casa, pero yo no sé qué tengo porque me dicen que yo estoy bien. Resulta que antes no venían médicos a visitarme a la casa y ahora constantemente vienen a hacerme visita domiciliar, pero me dicen que yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, toda la toma de decisiones que se hace está basada en lo que eligen algunos miembros de la familia y no el enfermo como tal. Y por último, de las consecuencias a nivel familiar, tenemos los sentimientos de culpa. ¿Por qué sentimientos de culpa? Porque desde luego estamos muy conscientes que estamos omitiendo la información e inclusive engañando a la persona que nosotros queremos. Entonces, de pronto, el enfermo nos dice, me duele mucho el estómago, tengo un dolor muy fuerte en la espalda, me duelen las piernas, y yo minimizo lo que él me está manifestando y le digo, no, tranquilo, yo ya le voy a dar una pastilla y a usted se le va a aliviar el dolor. O de pronto dice, es que yo antes caminaba y ahora no puedo caminar, y le damos falsas esperanzas. Sí, papá, pero tranquilo, va a ver que en unos meses usted está caminando. Y cuando nosotros damos esta información, conscientemente sabemos que estamos dándole la esperanza, una falsa esperanza a este enfermo, pero que conscientemente estamos mintiendo. Y cuando de pronto nuestro enfermo se llega a dar cuenta o llega a entender qué es lo que está pasando, claro, siente que ha sido engañado. ¿Por qué? Por las personas que más lo amaban, justamente las que los estaban cuidando, protegiendo de no sentir este dolor emocional, son las personas que me están engañando. Entonces yo empiezo a desconfiar de todo lo que me dicen. Las consecuencias desde el paciente o las que existen, pues desde luego es la pérdida de autonomía, ¿verdad? Ya no se toman decisiones desde lo que yo quiero, sino alguien más toma las decisiones por mí. Alguien más se encarga de tomar esas decisiones porque como yo no sé, alguien va a asumir la responsabilidad respecto a la salud del enfermo. Emocionalmente, claro que van a haber alteraciones porque el paciente se puede sentir muy frustrado, ¿verdad? Hay un evidente desconocimiento de lo que me está pasando y nosotros mismos sabemos cuando algo no está funcionando. Nosotros sabemos que de pronto yo no sentía dolores, siempre estaba tranquilo, una persona proactiva, y ahora paso más tiempo cansada o paso más tiempo acostada, o resulta que antes yo no tomaba tantos medicamentos y ahora tengo un régimen de mañana, tarde y noche con una medicación, y entonces
yo me empiezo a dar cuenta que algo está pasando, pero no sé qué es lo que está pasando. Y entonces empiezo a interpretar y muchas veces a dimensionar cosas que en realidad no son. Y desde luego, desde nuestra cultura, tendemos a pensar siempre lo peor. Y entonces resulta que si yo digo, bueno, este dolor que yo tengo en el estómago no es normal, es muy fuerte, empiezo a ver ciertas características y yo digo, claro, esto puede ser un cáncer, pero yo no me voy a quedar en eso, yo voy a pensar que hay metástasis y que ya yo tengo muy poquito tiempo de vida y resulta que tal vez esa no es mi realidad. Por eso, cuando hablamos de conspiración y de las consecuencias que tiene el paciente, tenemos que dimensionar todo lo que esto conlleva. El aislamiento social viene a ser otra de las consecuencias, porque resulta que desde lo que les decía, yo me siento diferente, siento que hay un malestar, pero entonces yo me empiezo a aislar, porque resulta que no me siento comprendido, me siento sola, me siento engañada, porque no sé qué es lo que está pasando, me dicen que estoy bien, pero no me siento bien, no me veo bien, entonces hay una distorsión entre la información que recibo y lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo. Entonces esto también me viene a complicar la expresión de emociones o la incapacidad de permitirme muchas veces generar cierres o hacer cierres. Otra de las consecuencias es la falta de confianza que se va a dar no solo hacia las personas que cuidan al enfermo, sino al personal de salud, ¿verdad? Porque de pronto nos aliamos a la familia y llegamos y nos dicen, bueno, don Juan no sabe nada, no le pueden decir a don Juan qué es lo que tiene. Y entonces entramos en este dilema de qué hacemos. Le decimos a don Juan porque tiene derecho a la información o omitimos la información y tratamos de seguir la corriente a lo que la familia dice. Entonces, cuando el paciente empieza a ver que realmente me dicen que yo no tengo nada, pero me llevan constantemente al doctor, empieza a haber una falta de confianza. No empieza a creer en lo que le dicen, porque de pronto me dicen, no tiene nada, tómese este jarabe, tómese estas pastillas y se va a aliviar. Y de pronto vemos que no me alivio. De pronto veo que yo ya no puedo comer como comía antes, que tengo problemas o alteración en el sueño y entonces, claro, me genera desconfianza porque mi funcionamiento no es desde lo bien que me dicen que estoy, sino que hay alteraciones. Y luego las preocupaciones que se dan fuera de proporción, ¿verdad? Todo lo que normalmente podríamos esperar cuando desconocemos lo que nos está pasando. Hay miedo, incertidumbre, confusión, muchas veces hay enojo, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué no me quieren decir? Empezamos a intuir, nosotros conocemos nuestro cuerpo, nosotros sabemos qué es lo que nos pasa, tal vez no tenemos el nombre y el apellido, por decirlo de alguna forma, pero sabemos que lo que nos está pasando no es lo que normalmente esperaría que fuera algo donde no se le da el peso o el valor que realmente lo amerita. Si lo vemos desde una parte ética, la conspiración del silencio no es algo que debería darse y mucho menos por las personas del área de salud y lamentablemente nos pasa, porque hay principios que se deben de contemplar y que están por encima de todo y es el derecho a la información. El propietario de la información como tal es el paciente. Y aquí caemos en el error muchas veces porque si estamos diciendo que el derecho de la información la tiene el paciente, ¿por qué le damos la información a la familia? Básicamente podríamos preguntarle al paciente, ¿usted está de acuerdo con que su familia tenga conocimiento de su enfermedad? ¿O hasta qué punto usted quiere que la familia conozca? Pero lo venimos a hacer de una forma diferente. Informamos a la familia, muchas veces delegamos esa responsabilidad de trasladarle la información al enfermo y es ahí donde se da esa línea de conspiración del silencio. Desde esta parte ética también tenemos que tener en cuenta que hay un respeto a la privacidad y a la confidencialidad para el paciente y el principio de veracidad. El principio de veracidad lo que nos dice básicamente es que debemos decirle la verdad al paciente. Por ende, no se justifica que nosotros busquemos palabras que no son las adecuadas o busquemos frases que no dirigen o no le informan correctamente a nuestro enfermo qué es lo que tiene. Y también desde la parte ética, el respeto a la autonomía. ¿Qué es el respeto a la autonomía? Básicamente, cuando yo le doy a ese enfermo
el poder de tomar las decisiones de lo que quiere hacer respecto a su enfermedad. ¿En qué sentido? Si está de acuerdo o no en recibir los tratamientos. Puede que la persona no esté de acuerdo en recibir la quimioterapia, ¿verdad? Y a veces los familiares, cuando la quimioterapia es por pastillas, se les hace mucho más fácil engañar al paciente y decirle que esto es una pastillita para que se le alivie el dolor, y no le decimos que es la quimioterapia. Pero cuando hablamos de autonomía, el paciente podría decir: yo estoy de acuerdo o no en recibir esta medicación, estoy de acuerdo o no en realizarme tal o cual procedimiento, porque al final es él el que va a decidir en todo, no solo desde su tratamiento, sino cuál es la decisión que él quiere tomar en torno a su enfermedad, el avance y qué va a pasar con lo que muchas veces tememos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo fallezca? Y por último, desde esta parte ética, el principio de confianza. No podemos perder la confianza de nuestros pacientes, simple y sencillamente por no querer decirles la verdad desde lo que ellos están viviendo. Recordemos que tenemos que hablar de verdades soportables, porque una comunicación sin empatía viene a ser crueldad. Entonces, una verdad soportable es cuando yo puedo ser empática con el enfermo que tengo ahí, poderle hablar con claridad, poder decirle lo que sucede, cuál es su pronóstico, qué es lo que vamos a hacer, pero desde la forma más empática. ¿Qué es lo que se busca? Las voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas son básicamente las demandas o las necesidades que el enfermo va a decir antes de que llegue a esta etapa final de su enfermedad o la muerte, donde por ejemplo pueden tener ese espacio para pedir perdón, buscar familiares, buscar o cerrar temas que tal vez, historias inconclusas o situaciones que nosotros queremos arreglar, por decirlo de alguna forma, antes del fallecimiento. Y nos podemos preguntar desde la parte de familia o amigos, bueno, ¿qué pasa si de verdad identificamos que tenemos conspiración o que estamos haciendo conspiración del silencio con alguno de nuestros seres queridos? Y básicamente es buscar cuáles son esas habilidades de comunicación que podemos tener para poder dar una noticia o una información desde una parte muy racional. Y básicamente habilidades de la comunicación hay muchísimas, porque si bien nosotros hablamos, no necesariamente el mensaje que nosotros queremos transmitir es el que la otra persona entiende, y por eso hablamos de habilidad de comunicación. Y entre las habilidades de comunicación tenemos la parte de expresión emocional. Poder decir qué siento yo. Muchas veces empezamos a decirle a la persona qué es lo que tiene que sentir o cómo tiene que vivir este proceso, o inclusive decimos, bueno, usted esté tranquila, ¿verdad? Yo le voy a decir qué es lo que tiene, pero tranquila, cuando en realidad podemos entender que esta persona, la información que yo le voy a dar, le va a afectar emocionalmente, que probablemente va a sentir una tristeza, que va a tener ganas de llorar, que va a sentirse preocupada. Entonces, ¿cómo esas expresiones emocionales yo las llego a validar? La adaptación. ¿A qué me refiero con la adaptación en la habilidad de comunicación? Es cómo yo proceso toda esta información. Algunas personas de pronto cuando nos dan noticias y que las identificamos como malas noticias, sentimos que nos cae ese balde de agua en fría y estamos asimilando la información. Primero lo asimilamos y después nos adaptamos a lo que está sucediendo. El poder reflexionar, ¿cómo me sentiría yo cuando de pronto le voy a decir a una persona qué es lo que tiene, cuál es su enfermedad, cuál es el pronóstico, qué sé yo, de lo que estamos viviendo que usted no sabe? Y yo reflexiono, ¿cómo sería que a mí me gustaría que me hablaran en ese momento? Y hacernos una pregunta muy básica. Realmente, si yo tuviera una enfermedad terminal o un avance en la enfermedad, quisiera saber yo cuál es mi realidad. Si todos nos preguntáramos esto, o tomémonos el tiempo y hagámonos esta pregunta, ¿quisiera saber yo la verdad? ¿O quisiera que me engañen y en el momento que tengo que morir, pues moriré y no me di cuenta de lo sucedido más de lo que yo interpreté? Muchas veces la respuesta, y en la mayoría de los casos, es me gustaría saber la verdad, y no es lo que necesariamente pasa.
El validar y normalizar la situación, ¿verdad? Hablarla con la mayor naturalidad, con el dolor que esto implica y con la preocupación que nos puede generar al enfermo y a la familia es también importante. El uso del silencio es una habilidad en la comunicación. El silencio se vuelve muchas veces incómodo, ¿verdad? Y entonces de pronto estamos buscando qué decir para que ese silencio no sea tan perturbador. Y en realidad el silencio también es parte donde la persona puede que esté acomodando sus ideas o que esté acomodando lo que quiere expresar. Entonces el silencio también tiene un significado, un silencio incómodo muchas veces es esa pauta para que la persona pueda hablar o que pueda romper el hielo y hablar de lo que está sintiendo y muchas veces resumir. A veces le damos tantas largas al asunto que de pronto ya perdimos la atención del paciente y solo se quedó en que tiene cáncer y se va a morir, porque hemos hablado tantísimo que no logramos como entablar o dirigir la información que realmente queremos. ¿Qué no es conspiración del silencio? Cuando el paciente elige que no quiere recibir la información. Básicamente lo podríamos poner entre extractos, ¿verdad? Y le preguntamos al paciente, ¿qué tanto quiere saber? ¿Usted quiere saber toda la información? ¿Quiere tener a medias la información o no quiere tener conocimiento de la información? Y aquí es donde le damos la oportunidad a que el enfermo pueda decidir de qué forma él quiere la información o no quiere la información. No es conspiración del silencio si el enfermo en su derecho dice que no quiere saber el diagnóstico, pero es información, es conspiración del silencio cuando sabemos la información y se la ocultamos al enfermo. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario en cuanto a la conspiración del silencio. Es un tema muy amplio, es algo que realmente no se aborda muchas veces porque es un tema, como les digo, tabú, pero que es importante hablarlo para poder identificarlo a nivel familiar y sobre todo para poder tomar decisiones de cómo afrontarlo, de cómo evitarlo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que hacemos es intentar proteger a una persona que va a vivir su proceso de enfermedad probablemente desde una sensación de vacío y de soledad, acompañado de toda su familia probablemente, pero desde el desconocimiento que tiene de lo que le está sucediendo y el avance de su enfermedad desde una manera muy solitaria. Igual, si de pronto pues nos aparecen o posteriormente vemos esta información y tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto nos la escriben, nos la hacen saber y posteriormente nosotros vamos a estar respondiendo a todas las preguntas. Para mí siempre un placer acompañarlos en estos ratitos y agradecer al Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI por estos espacios que vienen a llenar muchísimo de información en todos estos procesos oncológicos. Que pasen buenas noches y que tengan una excelente semana. Nos vemos.